desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. Muy buenas tardes, distinguidas personas representantes del Fondo Monetario Internacional y los costarricenses que están participando de esta reunión. Precisamente vengo de un gran encuentro de el movimiento Rescate Nacional, el que lideró las protestas de septiembre, de octubre del año pasado, y el movimiento Rescate Nacional esta mañana ratificó una oposición rotunda a un convenio con FMI, con la particularidad de que el Rescate Nacional se hizo más amplio hoy. Está el Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, está la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, CONADECO, está una parte muy importante del sindicalismo del sector público, porque en Costa Rica el sindicalismo es muy diverso, pero vamos a apoyarlo nosotros como ANEP y otros grupos sociales. De hecho, pues el Movimiento Rescate Nacional, su principal líder, Célimo Guido, está anunciando esta tarde que los que pueden empezar a protestar ya en las calles de este país, que empiecen el próximo lunes. Nosotros queremos que ustedes sepan que el gobierno que les pide ese convenio es un gobierno muy deslegitimado, es un gobierno muy desprestigiado. Tenemos al presidente de la República más detestado, de menor credibilidad de las últimas 25 o 30 años. Ustedes comprenderán que entonces es una gran sensación de desconfianza lo que él está negociando o quiere negociar con ustedes. Está haciendo una negociación con una única visión de la sociedad, Lamentamos nosotros que sea una hora lo que ustedes nos van a dar, pero les rogamos que consideren ampliar este diálogo en próximas sesiones. Lo del Banco Central, don Rodrigo Cubero, que estuvo 25 años trabajando en el FMI, maneja las reservas monetarias internacionales del país casi que como su propiedad personal, con una fijación ideológica. Pero lo más sorprendente, señores del FMI, y aquí nosotros no sabemos si el gobierno les da a ustedes todas las cifras, si el gobierno oculta cifras, si las da maquilladas, porque ha habido contradicciones públicas sobre las cifras, que es impresionante, ¿verdad? En dólares, 7.000 millones de dólares el superávit acumulado por el sector descentralizado de la administración pública costarricense, dividido en dos tipos de superávit. El superávit específico, un 53% de esos 7.000 millones de dólares, y el superávit libre, un 43% de ese superávit, que es la Contraloría General de la República certificó. Figuren ustedes que si respetamos el superávit específico para lo que se tiene proyectado por este sector público descentralizado, el superávit libre es 2 veces, un poquito más de 2 veces, un poquito menos de 2 veces, de los 1.750 millones de dólares que ustedes pretenden prestarle, ¿verdad? Nosotros consideramos que es imposible aceptar que el país se endeude más si no entramos a discutir el carácter de la deuda, el carácter de los intereses de la deuda, que son exorbitantes, obscenos, terriblemente, es una carga que la está llevando el pueblo costarricense, de 5 puntos de Producto Interno Bruto de intereses para este año 2021. Y ya está viendo recortes de programas sociales impresionantes por ese fanatismo, como están trabajando la cosa fiscal. Estamos llegando a ridículos, señores y señoras del FMI, que el país no tiene en estos momentos plata para deportar a un extranjero indeseable, porque usted tiene la policía migratoria prácticamente en quiebra. Y se atrevieron en la Asamblea Legislativa a recortar el presupuesto de los CENSINAE, que es como los comedores infantiles que reciben niños y adolescentes, sobre todo de madres vulnerables, de madres que son jefas de hogar y que están ellas a cargo del jefe de hogar. Ustedes comprenderán que sin las transformaciones del sistema tributario que están pendientes,
pendientes es imposible, ¿verdad? Con la penetración del narcotráfico y del crimen organizado, esos dineros sucios están circulando en la economía costarricense. Y sin embargo, no hay forma de que instalen escáneres de aduana en todos los puestos fronterizos de nuestro país. Ya la pandemia llega a Costa Rica y ya teníamos una deuda social impresionante. Hoy, a un año de pandemia, 1 millón de personas en nuestro país o no tienen empleo, o lo tienen precario, o lo tienen reducido. Y ustedes están diciendo que notan indicios de recuperación, que están notando indicios de recuperación en diversas actividades productivas. ¡Qué bueno! Pero esa recuperación no se ve en los trabajadores, no se ve en los ingresos de los trabajadores, no se ve en la micro, en la pequeña y la mediana empresa. Y acaban de aprobar una extensión de regulación de jornadas, de suspensión de jornadas por 3 meses más, habiendo más de 1000 denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de abusos patronales a las anteriores concesiones que esa Asamblea Legislativa le dio al empresariado costarricense y que ha venido demeritando las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Nos negamos a aceptar la ley marco de empleo público, así como está pactada, es entre esa cúpula económica, ideológica que está controlando toda la cosa pública de este país, ¿verdad? Y deben saber ustedes que llegamos a esa ley marco de empleo público en medio de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás sufrida por grupo social alguno desde que Costa Rica tiene una organización institucional llamada Segunda República, con la Constitución del 7 de noviembre de 1949. Yo no sé si ustedes de buenas a primeras aprobarán un convenio sabiendo que tenemos groseras violaciones constitucionales en tránsito en esta ley marco de empleo público. Groseras violaciones constitucionales con una Asamblea Legislativa, señores y señoras, que no quiere discutir el informe legislativo de los papeles de Panamá del periodo constitucional anterior, donde están todas las recomendaciones puntualizadas, los proyectos de ley que este país debería haber adoptado para evitar 8 puntos de Producto Interno Bruto en evasión y en elusión fiscales de todas las formas que ustedes puedan concebir, ¿verdad? Todas las formas creativas, con ropaje legal o sin ropaje legal, y 6 puntos de Producto Interno Bruto en exenciones y exoneraciones concedidas a un empresariado, a grupos económicos que son los mismos que se están, en nuestro criterio, enriqueciendo con la tasa de intereses de la deuda, ¿verdad? Que se colocan bonos de la deuda en el gobierno a 2% y se pretende recibir dividendos hasta de 12%. Entonces, sí, déjeme decirle que creemos en un pacto fiscal para nuestra república, para nuestro país. No podemos seguir viendo el terrible drama del desempleo con la juventud desempleada. El gobierno se montó una farsa de diálogo social a la cual nosotros no acudimos para no levantar la imagen de este desprestigiado presidente, ¿verdad? El que nadie le cree, excepto algunas personas, ¿verdad? Pero en realidad la situación es dramática. Yo les auguro y de verdad vamos a hacer todo lo posible para que las protestas de septiembre se incrementen, se tripliquen, porque van a tocar los fondos de pensiones, van a tocar los dividendos de los trabajadores en cooperativas, en las asociaciones solidaristas, van a seguir por la senda de la perversidad tributaria de carácter regresivo. Ni siquiera tenemos ahorita renta global, mucho menos renta mundial, ¿verdad? Las zonas francas son intocables, tienen 35 años de exenciones tributarias totales. Y la mínima iniciativa, que es que las zonas francas tributen un poquito solidariamente, en vez de que lo hagan los empresarios extranjeros que vienen a esas zonas francas, que no serían impuestos, sino que lo tributen aquí, ni siquiera eso se puede hablar. Es más, tenemos en desarrollo una investigación sobre cómo ha sido burlado el régimen de zonas francas en Costa Rica para empresarios ticos,
lucrar de ese sistema de exenciones burlando el fisco, ¿verdad? Burlando el fisco. Entonces, señores del FMI, la situación es candente, es tensa, el gobierno no les dice toda la verdad y lo peor, el gobierno trabaja con una única visión ideológica en este tema fiscal que no es de la del 80% del país. Hay exclusiones, y ha habido gente, ya no sindical, profesionales distinguidos de la academia, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas. Yo no sé cuáles académicos le recomendó Rodrigo Cubero, o cuáles economistas le recomendó Rodrigo Cubero para que ustedes se reunieran. Probablemente son los economistas de los grandes medios de comunicación colectiva, porque hay economistas tan competentes, tan decentes, en los mismos partidos de la coalición de gobierno, por ejemplo, de Liberación Nacional, que le podrían decir a ustedes que todas las propuestas alternativas, todas las iniciativas alternativas para que arreglemos el problema del déficit, el problema de la deuda entre costarricenses, sin confrontaciones sociales, sin partirnos en las calles de este país, el gobierno no los toma. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Y claro, hay un señor ahí en Casa Presidencial que es como el zar de las zonas francas. Tiene una gran incidencia política, ¿verdad? Entonces, qué dicha que usted dice, la señora representante del fondo, que ustedes también consideran aspectos sociales, ¿verdad? Aspectos sociales, y de verdad, esto, me quedo corto, disculpen el abuso, pero es demasiado como nos hemos preparado para decir que hay alternativas, para hablar con ustedes. Reitero la importancia de que nos den una segunda oportunidad y que no se vayan con la única visión que quiere el gobierno, ¿verdad? Que hasta los mismos diputados dicen, nos oponemos a las intenciones de impuestos que el gobierno quiere, la verdad, prácticamente todo de carácter regresivo, ¿verdad? Estoy hablando, les recuerdo, con la autoridad de venir de una asamblea del Movimiento Rescate Nacional. En próximas horas se va a publicar el manifiesto de ese Movimiento Rescate Nacional, donde en esencia rechazamos el convenio con ustedes por todas estas cosas y más que le hemos dicho, por las intentonas del gobierno de engañarlos a ustedes con los impuestos que va a mandar, que son prácticamente todos de carácter regresivo. No se vale, digamos, la forma en que les manipulan a ustedes. Y bueno, nosotros queremos saber si efectivamente, porque desde que se empezó a hablar del FMI, aquí nunca dijeron, fue el presidente Alvarado el que lo dijo hace una semana, que había que aprobar el proyecto de empleo público obligadamente, porque si no, ustedes no prestaban la plata. Nosotros decimos que eso es un embuste de él, porque nunca nadie habló de que los 1.750 millones de dólares estarían sujetos a esa barbaridad de ley laboral antiobrera, regresiva, involuciona y nos devuelve a un estado vertical, un estado semitotalitario o totalitario, un estado muy clientelar, señores del FMI, que estuvo como parte de la génesis del conflicto armado en Costa Rica, la guerra civil de 1948, que duró 18 meses y que dejó 3.000 costarricenses. Mire, a mí, como costarricense que nací en el Estado Social de Derecho, de un hogar muy pobre, que tuve oportunidades hasta la universidad, me duele lo que le está pasando a la juventud de mi país. Y